Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a compartir un webinar para presentar la monografía que desde la Sociedad Española de Diabetes, el Grupo de Diabetes y Genética, ha promovido y ha realizado para la difusión de los conocimientos genéticos básicos y avanzados de la genética en nuestro entorno. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Diabetes por el apoyo que nos ha dado desde que iniciamos el grupo en el año 2016, el Grupo de Diabetes y Genética, y especialmente el apoyo que nos ha dado para la realización de la monografía y para su publicitación y su difusión a través de este webinar, especialmente a su presidente, el doctor Toni Pérez, y a una persona que es muy importante, como es Marga de la Calle, que ha sido fundamental para el buen proyecto y el buen fin de esta monografía. También no podemos olvidar a los que han promovido, han financiado este proyecto, que ha sido AstraZeneca, y especialmente Enrique Martínez y Ana, que han apoyado desde el minuto -2 tanto al grupo como al proyecto de esta monografía ya imprescindible. Por supuesto, a todos los miembros del grupo de Diabetes y Genética que trabajan desinteresadamente en el proyecto, y por supuesto a los autores de cada uno, a los 20 autores de cada uno de los 9 capítulos de los que se compone esta monografía. Esta tarde vamos a disfrutar un poco del estímulo con sus presentaciones de Jesús Blanco Carrasco, que es un joven endocrinólogo muy inquieto, que trabaja en la unidad de diabetes del Hospital Clínic de Barcelona. Luego haremos una presentación bastante más formal, o al menos lo intentaremos, que nos va a hablar por qué os va a hacer falta o necesitamos toda esta monografía, este pequeño compendio y actualización de los avances que se están produciendo tan rápidos en genética de la diabetes, para que, aunque vamos por detrás de oncología, pues poco a poco vayamos avanzando. En segundo lugar, Luis Castaño, conocido por todos, catedrático de pediatría, que es también endocrinólogo y sobre todo un puente básico entre preclínicos y clínicos, que lo hace, ese puente lo cruza de un lado, de una orilla a otra continuamente, que nos va a hablar de algo tan importante, que de cómo debe interpretarse un informe genético, qué debemos saber como cultura general de la metodología diagnóstica empleada, y sobre todo plasmar la necesidad de que los clínicos y los preclínicos tenemos que sentarnos delante a veces de la salida de los secuenciadores, ¿no? Y en tercer lugar, también una joven investigadora que es muy potente, que ha hecho unos estudios bellísimos, que lo conocen ya en todo el mundo, incluido en centros de importantes referencias como de genética de la diabetes en el Broad Institute en Boston. Pues nos va a contar cómo estamos avanzando en el conocimiento de la genética, ahora sí, de la diabetes tipo 2 y de todos sus endofenotipos, y de cómo los distintos genes y variantes pueden impactar sumando y teniendo distintos perfiles metabólicos. A mí me gustaría, para calentar motores, plantear un escenario de por qué surge un poquito todo esto. Voy a intentar subir una presentación que por supuesto no sé si va a ser posible, porque yo y la informática nos llevamos bien a ratos, y voy a ver si lo consigo. Perfecto, este es el. Básicamente, pues ahí tenéis los miembros por ejemplo, de la SED, de la Sociedad Española de Diabetes, que nos ha apoyado desde el minuto cero en todo este proyecto. Especialmente desde el principio, pues contamos con la colaboración, tanto Jesús como yo, de Luis Castaño. Ahí veis todos los miembros del grupo de trabajo de diabetes y genética, y estos son pues los 9 capítulos que lo interesante de la monografía es que se pueden leer de forma independiente, porque realmente no tienen mucho que ver uno con otro. En el primer capítulo pues intentamos montar el escenario de por qué es importante la medicina de precisión en este momento, y por qué dentro de la medicina de precisión es importante la genética como una variable pues fija, estable a lo largo del tiempo, que nos puede empezar a ayudar a discriminar y a tratar mejor a las personas que atendemos.
En el segundo capítulo, Jesús Blanco y Marta Hernández pues comparten las inquietudes de los clínicos, de cómo a veces no llegamos al tipo de diabetes que tenemos delante, al diagnóstico preciso, y cómo a veces incluso nos confundimos, ¿no? Y las nuevas clasificaciones de la diabetes que nos ayudan a poder posicionarnos en unas zonas intermedias donde no sabemos muy bien qué diabetes tiene el paciente. En cuanto al tercer punto, un punto muy importante, que es qué pasa con la genética en la diabetes tipo 1, que lo lidera Ana Wagner y Betancourt. El cuarto capítulo, pues algo que escribió Silvia también, y junto con Jorge Ferrer y Irene Miguel, con la importancia de la genómica en la diabetes tipo 2. Aterrizando ya a nivel práctico este capítulo, el quinto, no debe perderse porque habla sobre los distintos fenotipos de la diabetes monogénica, pues el reto diagnóstico que supone y las variantes que tenemos, y viene muy bien y muy sencillo, pues todos los conocimientos que hay clínicos de diabetes monogénica en este momento para el clínico de a pie. Idoia Martínez de la Piscina, en el capítulo sexto, habla sobre el impacto de la secuenciación masiva y qué significa la secuenciación masiva, con la que los clínicos tenemos que estar familiarizados un poquito. En el séptimo, José Oriola, sobre la comunicación clínico-genetista. En el octavo y en el noveno se hace una mirada hacia el futuro y cómo tenemos que estar abiertos pues, a la inteligencia artificial y a la suma de todos los datos y a los big data. Y en último, lo más importante, porque lo importante en toda esta historia es saber quién manda. Y la política manda mucho, y en ese sentido pues, se necesitan estrategias para poner en marcha todo esto en los sistemas de salud público, y en ese sentido pues Juan Cruz Cibudosa nos hizo un magnífico capítulo muy práctico sobre las estrategias reales que teníamos, que cuando hicimos el libro no había nada, y en este momento ya sí hay algo. Esto básicamente, pues ya sabemos, la medicina de precisión, que consiste en dar a cada individuo pues, lo que necesita en el momento preciso y en la dosis precisa. En ese sentido, oncología nos lleva muchos años de ventaja, y esta monografía quiere ser un estímulo para que los diabetólogos cojamos las riendas y empezamos a poner velocidad a todos los estudios genéticos que nos permitirán tratar mejor a las personas que atendemos a diario. Hay un consenso mundial sobre medicina de precisión, de obligada lectura, un poco peñazo, pero sí que es verdad que cada capítulo, en cada fragmento, en cada trocito, precisión en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento, pues aprende uno pues bastante del futuro que nos espera, ¿no? Esto es lo que había de medicina personalizada de precisión en España, una evaluación de Juan Cruz Cibudosa cuando era presidente de la Sociedad Española de Genética, con una serie de recomendaciones en el 2017, y haciendo el libro, y ya pues en el verano pasado, el 2020, por fin en España se sale una estrategia española de medicina personalizada de precisión, con euros, es decir, que la política es muy importante porque nos va a ayudar a poner un poco luz y color a todo esto que queremos incorporar a la clínica, e incluso ha habido varias convocatorias de infraestructuras de medicina de precisión asociadas a la ciencia y tecnología, el impacto. Es decir, que es un escenario donde la diabetes tiene un amplio crecimiento y tenemos que estar atentos a estas propuestas para incorporar nuestra clínica, ¿no? El grupo nuestro se fundó en abril de 2016. Empezamos pues Jesús y yo con el apoyo de muchos compañeros, entre otros pues con Luis Castaño, y yo vengo aquí a vender mi libro, además de vender mi libro, el Registro Nacional de Diabetes Monogénica, que está en la página SED, que ahora mismo solamente tenemos unos 190 registros, y una vez que os leáis el libro y sobre todo algunos de los capítulos, como el quinto o el segundo, que son como muy clínicos, pues os animéis a sensibilizaros ante estos diagnósticos en consulta, sobre todo la diabetes monogénica, que es la parte más sencilla de aplicación de la genética a la diabetes, supone el 5% de la diabetes. Yo siempre digo que tengo 1.800 personas con diabetes tipo 1 en la unidad de diabetes de mi hospital, del Hospital Regional Universitario de Málaga, y debería de tener 1.800 personas con diabetes monogénica, y solamente tenemos etiquetadas a 80, ¿no? Es decir, que el resto, hasta las 1.800, pues están por ahí, y seguramente ni con buenos diagnósticos ni con buenos tratamientos. Sin más dilación, pues dejo ahora el relevo a mi compañero Jesús Blanco,
que es el actual coordinador del grupo de TBT Genética y que él trabaja en el Hospital Clínic Provincial de Barcelona, además también es experto en autoinmunidad en el IDIVAPS y nos va seguro a estimular muchísimo porque es muy estimulante, muy pedagógico sobre por qué es útil esta monografía para la práctica de la diabetología clínica y seguro que cuando acabe su presentación nos van a dar ganas de seguir leyendo capítulos. Bueno, algunos no lo hemos leído varias veces, pero os va a gustar. Jesús, te toca. Estaba buscando el micrófono. Buenas tardes a todos. Marisol, muchísimas gracias por tu presentación y lógicamente agradecidos a todos los asistentes por invertir parte de su tiempo en una tarde más conectado ya a un webinar que ya parece algo de modé, ¿no? Ahora estamos ya volviendo a cierta presencialidad en los cursos, con lo cual la palabra webinar ya suena un poquito a meses anteriores. Queremos que esto siga siendo así en los próximos meses, a ver si tenemos suerte de haber pasado página definitiva en este episodio de nuestra historia, ¿no? Más allá de eso, Marisol ya ha hecho un largo recorrido en agradecimiento. Yo, lógicamente, me reitero en todos, pero quería insistir quizás en un par de ellos. Uno precisamente a ella, agradecerle que fuera la coordinadora durante los primeros años del grupo. Ella ha sido el alma mater del grupo y su entusiasmo nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora, con lo cual, Marisol, creo que entre todos tenemos que agradecerte el entusiasmo que ya digo que le has puesto y el trabajo que le has dedicado a ello. Igualmente en AstraZeneca hay que volver a dedicarle no solo el apoyo para la monografía, que fue fundamental, sin ella no hubiese sido posible elaborar la monografía, pero también el apoyo para la difusión y para la ejecución de este webinar. Y ahí me gustaría nombrar ahora a José Aparicio, que ha sido la persona encargada de gestionar todo este proceso del departamento médico, con lo cual desde aquí mi agradecimiento personal a él y a todos los compañeros del departamento médico de AstraZeneca. Sin más dilación, mi objetivo en esta charla no era tanto explicar cosas como estimular a un clínico para abrir la monografía, abrir en el sentido, digamos, más virtual del término, porque hay que bajar el PDF de la página web de la Sociedad Española de Diabetes. Si entráis en nuestro grupo, ahí está alojado el PDF y no tenemos un soporte físico, con lo cual abrir, en este caso era abrir el PDF para leer. Como bien ha explicado Marisol, esta monografía está compuesta por capítulos que son independientes. No estamos hablando de una serie de televisión que tenemos que empezar del primer capítulo hasta el último, sino que podemos ir viendo cada uno de los capítulos de manera independiente. Yo creo que eso es una parte atractiva en la redacción de la misma, que nos ayuda a ir leyendo capítulos según vayan despertando nuestro interés. Sin embargo, yo creo que ese trabajo de estímulo para leer la monografía lo ha hecho fundamentalmente y lo ha hecho bastante bien. Disculpad que tengo algún problema para el pase de la diapositiva. Lo ha hecho bastante bien nuestro compañero, nuestro compatriota José Carlos Flores, que es santanderino de nacimiento, pero americano de adopción. Ha desarrollado todo su trabajo profesional en Estados Unidos y están ahora en Boston. De hecho, Marisol creo que recientemente estuvo haciendo unos meses sabáticos con él allí en Boston. Y José Carlos Flores en su prólogo ya establece exactamente por qué es necesario que un clínico lea esta monografía y por qué es necesario que un clínico tenga unos conocimientos actualizados en genética, porque la diabetes pensamos que en el futuro va a estar muy ligada a los conocimientos genéticos y gran parte de los avances que vayamos teniendo y los que hemos ido teniendo hasta ahora vienen de la mano de la genética. Él, de hecho, comienza a explicar que la diabetes no se trata más que un síndrome que tiene diferentes rutas fisiopatológicas que convergen en la aparición de niveles inapropiados de glucosa en sangre, pero muchas veces desconocemos la exactitud de estas vías fisiopatológicas. Esto es un hándicap para nuestra práctica cotidiana, porque evidentemente el tratamiento personalizado, la medicina de precisión, como su nombre indica, precisa también de ese tipo de conocimientos que en muchos casos no tenemos para ejecutar en el día a día de cara al tratamiento y al manejo clínico de nuestros pacientes. Tendremos que integrar de una manera multimodal todas las ómicas posibles, de eso no hay ninguna duda, pero nunca olvidemos que la ómica más estable, la que siempre nos va a dar el mismo resultado, va a ser la genómica, que es decir, sobre todo si tenemos hablando de la parte de genética pura, no tanto de la epigenética, pero la genética estándar, la genética clásica, no varía con la edad ni con ninguna condición, por tanto, es una ómica que siempre vamos a poder
recurrir a ella sin ningún tipo de cambio en la evolución de los pacientes, ¿vale? Podemos hablar de muchísimos aspectos relacionados con la genética y la clínica. De hecho, no daré tiempo de hacerlo en este breve tiempo que tengo y me centraré fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico de la diabetes. Podríamos hablar también de complicaciones, haré una pequeña mención a las complicaciones. También podríamos hablar de medicina de precisión en cuanto a farmacogenética en diabetes, pero fundamentalmente me voy a centrar en un problema que para mí es básico en el día a día de la clínica, que es el diagnóstico de los diferentes tipos de diabetes. Como todos sabéis, la clasificación de los diagnósticos ha cambiado muy poco en los últimos años. En la última guía de la ADA, si la comparamos con los 5, 6, 7 años previos, prácticamente no han cambiado ni una sola coma en ese apartado y tenemos una mayoría de casos de diabetes inespecíficas, lo cual, insisto, es un hándicap para nosotros, mientras que las diabetes específicas pueden tener en torno al 1, al 3, al 5%, según la población concreta en la que estemos mirando, pero abarcan la minoría de los casos en los que tenemos en la consulta. La mayoría de nuestros casos van a estar lógicamente clasificados como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y la misma clasificación o la misma definición de esas diabetes ya nos da a entender que va a ser difícil concretar exactamente qué es de cada una. De hecho, cuando hablamos de destrucción de la célula beta, pues no solemos ver destrucción por ningún parámetro clínico, la imaginamos, pero no la vemos, no la podemos constatar. La tendencia a la deficiencia absoluta de insulina tampoco es tan cierta. Quiere decir, muchos pacientes tienen una persistencia en la secreción de insulina, en cierta autonomía de secreción, y a pesar de ello lo seguimos llamando diabetes tipo 1. En diabetes tipo 2 siempre hablamos de resistencia a la insulina, pero luego nos cuesta mucho medirlo a nivel clínico. Por lo tanto, la definición está clara, pero la ejecución de esa definición en la consulta no es tan sencilla y eso nos genera suficientes problemas y bastantes quebraderos de cabeza. Como no tendríamos suficiente con estos problemas, a los médicos ya sabéis que nos gusta estadiar, clasificar, poner etiquetas varias. En diabetes tipo 1 nos hemos atrevido incluso a poner diferentes estadios de la diabetes. Sin embargo, estos estadios siguen siendo una vía común hacia un proceso común, pero no conocemos esas vías fisiopatológicas como veníamos diciendo antes. Esto sigue siendo un problema. Como no quería dejar pasar la oportunidad de hablar algo en relación con complicaciones, simplemente recomendaron la lectura de esta revisión. De nuevo toma protagonismo nuestro compañero José Carlos Flores. Ha hecho una revisión reciente que se publicó el año pasado en Nature Review of Nephrology, que marca bastante claramente todos los avances recientes en todo lo que tiene que ver con marcadores genéticos de complicación en diabetes. Todos tenemos la experiencia en la consulta de que pacientes con grados muy diversos de control metabólico sufren o no complicaciones secundarias a ellas. Nos gustaría saber a priori qué paciente tiene más riesgo de sufrirlas para poder optimizar el control, porque como veis en la diapositiva, algunos de los cambios que mejor se asocian a complicaciones, ese rasgo característico se manifiesta solo con mal control glucémico. Veis, por ejemplo, que un polimorfismo en el gen que codifica una de las cadenas del colágeno manifiesta un aumento del riesgo para diferentes complicaciones nefrológicas en diabetes, pero solo en aquellas personas con mal control glucémico. Evidentemente, este tipo de interacciones entre la genética y la evolución clínica de los pacientes genera igualmente la dificultad de análisis de estas variantes genéticas en relación con las complicaciones. Es un tema complejo que nos daría para muchísimo tiempo y en el que no vamos a entrar en detalle. Como os decía, prefiero centrarme en el diagnóstico. Si hablamos un poquito de diabetes tipo 1 de manera algo más concreta, aquí veis datos derivados del estudio TrialNet. TrialNet es una iniciativa norteamericana que agrupa más de 20 centros en los que de una manera muy pormenorizada se han seguido a familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 1 que además tienen una herencia de HLA de riesgo, que comienzan a desarrollar seroconversión y que lo vamos siguiendo monitorizamos la respuesta a C-péptido por un estímulo. Veis que una variable fundamental como es la edad marca realmente la evolución en diabetes tipo 1. Veis en diferentes colores, el color azul marca a los niños más pequeñitos, de entre 6 y 11 años, luego el color rosita marca entre 11 y 17, y el naranja, por ejemplo, marca mayores de 20 años, tanto el punto de inicio de C-péptido como la velocidad de
cómo declina esta secreción de cepéptido es radicalmente diferente según la edad a la que comienza la diabetes. Por tanto, esto nos marca una heterogeneidad muy manifiesta. Esta heterogeneidad a nivel clínico, que de otra manera quizás se veía algo abstracta, está aquí reflejada por unos datos derivados del Imperial College. Este es el estudio ADDRESS-2, en el que monitorizan desde el inicio, desde el seguimiento, a pacientes con diabetes tipo 1, tanto en edad pediátrica como en edad adulta, y definen el concepto de remisión, que en este caso es una remisión no siempre completa, sino remisión parcial o completa, que viene definida por una glicada por debajo de 7, con unas necesidades de insulina inferiores a 0,4 unidades por kilo, en el que ves que hasta un tercio de los pacientes por encima de 19-20 años llegan a presentar esa remisión durante el primer año, de modo que ese concepto clásico de diabetes tipo 1 como una enfermedad abrupta, siempre sintomática, con un diagnóstico en cetoacidosis y con una deficiencia brusca de insulina, se aplica a según qué edades, pero no tanto a partir de otras, lo cual nos ha implicado siempre múltiples confusiones en la clínica, sobre todo cuando manejamos pacientes de edad adulta. Este manejo clínico, de hecho, tiene una traducción fisiopatológica, que de hecho he superpuesto aquí en esta imagen, porque las edades son bastante coincidentes, lo que llamamos los endotipos. Aquí veis unos datos que pongo ahora un pelín más en grande para que lo veáis mejor, ya que la pantalla se ve algo pequeña, de Roberto Malone, es un investigador italiano afincado en Francia, que nos muestra el análisis de la insulitis en pacientes con endotipo 1, son aquellos que debutan antes de los 13 años, en comparación con el endotipo 2 en pacientes mayores de esa edad, ¿vale? Francamente es muy diferente lo que se consigue en las pocas biopsias, es una de las grandes dificultades que tenemos en diabetes, tenemos poco acceso al tejido diana, pero las veces que podemos conseguir una biopsia de páncreas en este tipo de personas, tenemos que la deficiencia de insulina en los islotes es muy clara en el endotipo 1, en los pacientes que debutan a edades precoces, pero no es tan evidente en los pacientes que debutan mucho más tarde. Y de hecho, esto también traduce en diferentes características del infiltrado de estos islotes. El infiltrado en diabetes, en el endotipo 1 está más caracterizado por células P, por muchas células CD8 y un alto porcentaje de células CD45, mientras que no es así en el endotipo 2. De hecho, fijaros que contradictoriamente a lo que uno se pudiese pensar, los fármacos inmunorreguladores siempre han demostrado mejor efectividad en el endotipo 1 que en el endotipo 2, a pesar de que la persistencia de secreción de insulina es mayor en el endotipo 2 que en el endotipo 1. Con lo cual comenzamos a tener rasgos fisiopatológicos muy marcados que nos diferencian diferentes vías fisiopatológicas hacia diabetes tipo 1. Sin embargo, aquí no hemos venido a hablar de fisiopatología estrictamente, sino de cómo la genética nos ayuda a todo esto. Aquí veis datos fundamentales, sabéis que la heredabilidad global de la diabetes tipo 1 es relativamente baja, en torno al 7-8% de los hijos de alguien con diabetes puede tener diabetes tipo 1, más en hombres si es el padre el que tiene diabetes que si es la madre, pero fundamentalmente está mediada, o al menos el 50% está mediado por el HLA. El HLA del riesgo asociado a diabetes tipo 1 es el DR3 o el DR4, pero tener DR3 o DR4 no es exactamente lo mismo. Aquí veis en esta gráfica como si la persona que es heterocigota para DR3 o DR4 tiene un comportamiento, no la persona, sino el global de la población tiene un comportamiento bifásico. Aquellos que debutan a edades precoces lo hacen con seroconversión, con anticuerpos antiinsulina fundamentalmente, y aquellos otros que debutan con edades mayores de 3-4 años lo hacen fundamentalmente con anticuerpos anti-GAD. Si ahora fijáis en la gráfica, en la parte B, en la que ha desaparecido el DR3, solo hay DR4, también desaparece esta positividad para anti-GAD de manera protagonista en edades más avanzadas, y en la gráfica D, en la que no aparece el DR4, son homocigotos para DR3, solo tenemos la positividad para anti-GAD. Por tanto, el HLA como marcador genético de riesgo para diabetes tipo 1 y como mediador fundamental fisiopatológico nos puede condicionar qué tipo de anticuerpos vienen desarrollándose o protagonizan la seroconversión en diabetes tipo 1, aunque hemos visto que estas edades no coinciden con los endotipos previamente comentados y quizás el sustrato fisiopatológico está aún por terminar de dilucidar. Si vamos a la clínica puramente, ya sabéis que los británicos son extremadamente pragmáticos y hasta cierto punto muy ahorradores, muy eficientes en el manejo de su sistema. La guía británica de diabetes tenía una clasificación
muy básica de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. De hecho, definida como paciente con diabetes tipo 1 cualquier paciente diagnosticado antes de los 35 años con unos requerimientos continuos de insulina o diagnosticado por encima de los 35 años y en requerimientos de insulina desde el diagnóstico, en el caso anterior eran los 6 primeros meses, y en los pacientes con diabetes tipo 2, lógicamente los que no cumplieran estos criterios. Son muy básicos, muy sencillos, pero probablemente no se equivocan demasiado si lo comparamos con lo que sucede en la práctica cotidiana de la mayoría de los centros de nuestro entorno. Sobre estos criterios clásicos quisieron aplicar un gol estándar basado fundamentalmente en la detección de péptido C urinario. Ellos son muy aficionados a la medición de C-péptido en orina porque les permite tener centros de referencia y enviar la muestra a distancia, siempre a los 5 años posteriores al diagnóstico, y usando este criterio, digamos que sería para ellos el gol estándar del C-péptido urinario con la necesidad de tratamiento en los 3 primeros años desde el diagnóstico, establecen que los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 tienen hasta un 34% de falsos diagnósticos, en el sentido de mal clasificados inicialmente como diabetes tipo 2. Quien realmente tiene una tipo 1, sobre todo cuando tienen más de 35 años, fijaros que más de la mitad del grupo está mal clasificado directamente como diabetes tipo 2 al diagnóstico. Tampoco son pocos los pacientes que con diabetes tipo 2 se clasifican erróneamente como tipo 1. Aquí venimos a reflejar la dificultad clínica y de hecho recientemente un consenso sobre el manejo de la diabetes tipo 1 creo que por primera vez ha comenzado a establecer un criterio relativamente certero, relativamente fino sobre la necesidad del diagnóstico de diabetes tipo 1 también en edades adultas. Como siempre, el problema comienza en la primera frase, que es aquellos adultos en los que sospechemos diabetes tipo 1, y aquí comienzan las dificultades. Pero más allá de esa dificultad clínica de sospechar diabetes tipo 1, nos queda claro que usando la edad, usando los anticuerpos al diagnóstico y con unos puntos de corte de C-péptido que comienzan a considerarse relativamente estándar, aquí están colocados en picomoles, para los que estáis más acostumbrados como yo a nanogramos, fundamentalmente 200 picomoles equivalen a 0,6 nanogramos y 600 picomoles son 1,8. Con estos puntos de corte podemos establecer relativamente bien qué tipo de diabetes tiene nuestro paciente adulto que estamos manejando en la consulta. Sin embargo, seguimos con algunas dificultades. La pregunta fundamental sería, ¿la genética nos podría ayudar a esta mejoría en el diagnóstico de la diabetes? Pues de nuevo los británicos, en este caso el grupo de Andrew Hattersley, nos ayuda con la implementación de scores de riesgo poligénico. En este caso estamos viendo cómo un score de riesgo poligénico para diabetes tipo 1 subclasifica bastante bien una población con un obvio solapamiento, pero subclasifica bastante bien una población de diabetes tipo 1 y otra de diabetes tipo 2. Sin embargo, el score de riesgo poligénico lo ves a la derecha, la curva ROC para el score de riesgo poligénico de tipo 2 en rojo no es demasiado precisa en esta población. Sí es así para el score de riesgo poligénico de tipo 1. Pero sobre todo estos scores nos van a marcar no tanto la clasificación académica de tipo 1 y de tipo 2, sino la necesidad de insulina recientemente desde el diagnóstico. De hecho, comenzamos a tener buenos valores, sobre todo de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, cuando nos vamos a los extremos de estos scores de riesgo poligénico, que de hecho estos artículos son de 2016 y ya hemos tenido nuevos avances y nuevas implementaciones, pero ya incluso las primeras versiones eran suficientemente precisas para clasificar qué paciente va a tener con un mayor o menor riesgo necesidad de insulina en los primeros años de diagnóstico. Alguien desde el punto de vista crítico podría decirnos que eso también lo podemos conseguir mirando el BMI, como aquí veis el área bajo la curva, mirando la necesidad de insulina y mirando la edad al diagnóstico. Es cierto, igualmente con los anticuerpos, pero también es cierto que muchas veces en la detección de anticuerpos tenemos la oportunidad en los primeros años. Los pacientes no siempre los vemos en los primeros años del diagnóstico y muchas veces nos llegan tardíamente a la consulta. Ahí ya el valor de los anticuerpos tiene mucho menos importancia. Igualmente con el C-péptido que veíamos antes teníamos un problema que generalmente su mayor efectividad de cara al diagnóstico lo vamos a tener al cabo del desarrollo de la diabetes, a los 3-5 años. Y evidentemente la genética, como hemos dicho al principio, no va a variar en el momento. Por tanto, poder llegar a igualar
el valor diagnóstico que tienen parámetros clínicos básicos, pero no siempre persistentes y no siempre aprovechables con genética, no deja de ser un valor añadido para ellos. Si hacemos caso a esta clasificación genética, también el grupo de Andrew Hattersley, usando los datos del UK Biobank, definió diagnósticos genéticos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Curiosamente, fijaros que el 42% de los casos con diagnóstico genético de diabetes tipo 1 debutó por encima de los 30 años y de hecho más de la mitad lo hicieron en edad adulta. Eso también nos rompe el modelo clásico de diabetes tipo 1 como una enfermedad de debut infantil que se desarrolla un abrupto déficit de insulina. No siempre es así. La diabetes tipo 1 es tan adulta como infantil y no siempre va a tener esa manifestación clínica fundamental, lo cual nos ha llevado, como digo, suficientes problemas en la clínica de cara a destapar todos estos casos de diabetes tipo 1 en edad adulta. Pero hemos venido también a hablar de diabetes monogénica. ¿Podemos distinguir con estos scores de riesgo poligénico la diabetes tipo 1 de la diabetes monogénica? Sí, fundamentalmente es muy útil también en este contexto. Podemos llegar a usarlo como un pretest antes de decidir el diagnóstico de diabetes monogénica mediante estudio con diabetes monogénica, pero pensemos también que no en todos los centros están, pero no olvidemos que estos scores de riesgo poligénico están basados fundamentalmente en HLA. Si podemos detectar o determinar el HLA del paciente, podemos llegar a aproximar esta determinación con score de riesgo poligénico. Y obviamente no podemos dejar de hablar de diabetes monogénica. La diabetes personalizada, la diabetes de precisión, está definida hasta ahora exclusivamente prácticamente en diabetes monogénica. Todos los avances en farmacogenética de la diabetes tipo 2 no han llegado a implementarse en la práctica cotidiana, pero tenemos realmente diabetes de precisión en diabetes monogénica. No soy el día de comentar todos los diagnósticos de diabetes monogénicas, no lo voy a hacer, pero creo que es fundamental que pensemos que nuestras consultas están llenas de pacientes con diabetes monogénica que no estamos diagnosticando correctamente. El enfoque clásico lo vemos con un cierto déficit en la capacidad diagnóstica. Tenía aquí también la diapositiva, perdón, que la he puesto antes. Sabía que Marisol iba a sacarlo en su presentación, pero he puesto la parte, digamos, más tecnológica. Solo tenéis que leer el QR con vuestro móvil. Lo dejo un segundito aquí por si queréis tener el enlace directamente al registro de diabetes monogénica. Estamos deseando que cualquier paciente con diabetes monogénica diagnosticado en nuestro entorno pueda formar parte de este registro que estamos llevando a cabo en el grupo de diabetes y de genética. Como decía, el enfoque clásico ha funcionado muy bien en diabetes neonatales porque tenemos un criterio muy estricto para determinar la necesidad de diagnóstico, que es la edad por debajo de los 6 meses. Cualquier persona con diabetes de menos de 6 meses va a necesitar un estudio genético, pero no nos funciona tan bien en todos los tipos de diabetes MODIS, en los que los diferentes criterios diagnósticos nos han ido llevando a detectar estos pacientes caso por caso y tenemos un infradiagnóstico muy evidente. Esta la voy a pasar, que de hecho mi apuesta es un poco también este abordaje británico en el que intentamos hacer un cribado masivo de pacientes con sospecha de diabetes monogénica. Si cogemos a todos nuestros pacientes diagnosticados con menos de 30 años, que en la actualidad tengan menos de 50 años, y hacemos un cribado en función de si requieren o no insulina, su nivel de C-péptido, la detección de anticuerpos positivos, podemos llegar a establecer que el 24% de los pacientes estudiados finalmente con un estudio genético tienen una diabetes monogénica, lo que equivale al 4% de la muestra de pacientes originalmente diagnosticados con una diabetes tipo 1 o tipo 2. Como mención especial, comentar que cuando hacemos paneles de estudio, esto lo hará muy especialmente Luis Castaño, pero cuando hacemos paneles encontramos mutaciones en genes que generalmente nunca hubiésemos sospechado que eran la causa de la diabetes de nuestros pacientes. Y de hecho, un estudio muy reciente francés de la Sociedad Francesa de Diabetes, en el que agrupan los estudios por paneles de casi 1.700 pacientes, muestra como evidentemente los genes clásicos son los mayoritarios, pero un porcentaje muy alto de pacientes tienen alteraciones en el gen de la diabetes mitocondrial. El sindrómico para HNF1 beta igualmente también es mucho más prevalente de lo que se consideraba hasta la actualidad, con lo cual el hacer estudios por paneles nos está abriendo los diagnósticos fundamentales de diabetes que quizás no teníamos la sospecha. De hecho, a la derecha veis
como los pacientes a los que se les pidió específicamente el estudio para diabetes mitocondrial tenían fundamentalmente herencia materna y una prevalencia alta de sordera. Sin embargo, aquellos pacientes a los que se diagnosticó diabetes mitocondrial mediante el panel y no era una sospecha clínica tenían poca sordera e incluso algunos no tenían una herencia materna clásica de diabetes. De la fisiopatología de la diabetes tipo 2 no voy a hablar porque será el tema de Silvia, sobre todo de la genética relacionada con esta fisiopatología, y con esto que solamente quiero dar paso a la charla de Luis, comentando que vamos hacia este cambio de paradigma, hacia un cambio de paradigma que de hecho expresó muy bien Mark McCarthy en esta paleta en la que determinaba que el cuadro de la diabetes puede estar pintado con diferentes colores o puede ser monocrómico. En las diabetes monogénicas tenemos un único color que pinta el cuadro, pero tenemos otras muchas diabetes complejas como la tipo 1 y la tipo 2 en las que podemos tener una interacción diferente de colores, de rasgos fisiopatológicos que nos lleve a la diabetes. Y con esto, no sé si Marisol, ¿querías hacer las preguntas en cada charla al final? Jesús, magnífica presentación, muy intensa, muy completa y súper trabajada y, por supuesto, presentando el registro nacional. Así que muchas gracias. Y es verdad que no hemos comentado un poquito cuál podría ser la dinámica del webinar, que hay un chat en principio que, pues, a medida que vayan surgiendo las preguntas las podemos ir presentando. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de preguntas por ahora. Nos podemos dejar para el final. Yo creo que después de tu presentación seguro que se incorporarán algunas. Entonces, si os parece, vamos a pasar al siguiente ponente, que es Luis, y yo estoy muy atenta al chat por si van surgiendo más preguntas y si acaso luego al final pues se pueden plantear, si os parece, pues todas juntas. El doctor Luis Castaño es catedrático. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar ahí desde el minuto -2 en el desarrollo de este grupo, siempre ahí en segunda fila, pero dando mucha energía desde atrás. Y bueno, el doctor Luis Castaño yo creo que no necesita presentación porque toda la endocrinología española le conoce además muy bien. Es catedrático de pediatría, director científico y director general del Instituto de Investigaciones de Biocruces de Vizcaya. También ahora mismo, bueno, por supuesto es endocrinólogo, especialista en pediatría, pero con especial atención a la endocrinología pediátrica. En este momento también está en la junta directiva de la SEIT, donde también nos da su apoyo, haciendo pues, un magnífico trabajo en este momento. Pues creo que eres tesorero, ¿no, Luis? En este momento. Sí, controlando los fondos. Es donde hay que estar. Y es peligroso. Trabaja intensamente en el CiberDen, que es la red de investigación en España en torno a la diabetes. Es un investigador principal de uno de los nodos y también investigador principal del CiberER, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. Básicamente, a destacar, su área de investigación ha sido desde siempre la autoinmunidad en la diabetes tipo 1, en la genética de la diabetes tipo 1 y, por supuesto, en la diabetes monogénica, donde todos hemos recibido pues, sus docencias en nuestros primeros pasos en este área del conocimiento de la diabetes en España. En general también es un magnífico endocrinólogo pediátrico en la genética de las enfermedades endocrinas, en las alteraciones de la diferenciación sexual, tumores neuroendocrinos y metabolismo de calcio y de fósforo. Toda una eminencia española en el campo de la genética de las enfermedades raras, sobre todo de diagnóstico pediátrico. Miembro editorial de bastantes comités de revistas científicas importantes como Pediatric Diabetes. Ha escrito muchos capítulos y libros, hasta 41, tiene más de 261 publicaciones y un índice de impacto impresionante, pero sobre todo lo que impresiona y lo que nos impresiona a todos es su cercanía, su apoyo constante y su magnífica capacidad de comunicar cosas complejas de forma sencilla. Así que él nos va a hablar en esta segunda ponencia sobre algo tan complejo de cómo debe interpretarse un informe genético y qué debemos saber sobre la metodología diagnóstica empleada. Algunos pensamos, después de todos estos años recorridos
con compañía de gigantes, tal como Luis, ¿no? Que los clínicos tenemos que saber un poquito bastante de genética, de lo que sale del secuenciador y sentarnos un poquito también a valorar pues, esas variantes, porque podemos ayudar mucho por el progreso que se está produciendo en este momento en esas variantes de significado incierto que solamente la clínica nos va a ayudar a ponerlas en su sitio. Así que Luis, tienes 20 minutos y después pues los que queráis hacer preguntas las vais haciendo, las vamos recuperando del chat y las vamos planteando en principio cuando Luis acabe y luego si no da tiempo pues al final de este webinar. Pues Luis, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación de Marisol. Creo que es excesiva. Soy pediatra, que sabéis que me gusta la genética y que llevo trabajando varios años. Realmente creo que es importante destacar la labor de Marisol y de Jesús, sobre todo como impulsores de este grupo de diabetes, de genética de diabetes y fundamentalmente de la parte de diabetes monogénica. Ellos son realmente los grandes protagonistas. Nosotros, el resto del grupo, pues estamos ahí apoyando, pero realmente ellos son los impulsores que día a día nos están estimulando. Yo voy a comentaros un tema, me planteaban el tema de cómo interpretar un informe genético y sobre todo qué debemos saber sobre la metodología diagnóstica. Es un tema que realmente puede resultar un poco arduo, pero intentaré centrarme un poco en conceptos bastante generales porque creo que es lo que debe de saber un clínico. Un clínico debe de entender los informes que le llegan del genetista, debe de saber llevar a su paciente y debe interpretar esos resultados. No debe de meterse ya en temas de alta tecnología, pero sí tiene que haber un diálogo permanente entre el clínico y el genetista. Para introducir el tema, decir que en los últimos años la biología molecular y la genética ha evolucionado de forma realmente importante y esto hace que la interpretación de los datos y la capacidad de estudios genéticos está cambiando de una forma muy importante. Quizás la genética es de las áreas de la medicina que más han evolucionado a lo largo de los años. Y con este avance, pues tenemos más fáciles los estudios genéticos, se pueden abaratar de forma considerable y permite llegar a diagnósticos que hasta ahora no llegábamos. Jesús anteriormente hablaba de que había algunas diabetes monogénicas que estaban sin diagnosticar y era porque tecnológicamente el tema era complejo. Hoy en día podemos ir avanzando y gracias a todas estas tecnologías que yo intentaré un poco comentar. Es verdad que estos avances y estos cambios en la metodología a veces aparentemente nos complican la interpretación de los resultados y a veces el clínico con esa gran cantidad de datos pues todavía le crea más dudas, pero yo soy de la opinión que cuando tienes dudas es cuando avanzas. Si no tienes ninguna duda y lo ves todo clarísimo, a veces en esa claridad no está la verdad. Con lo cual creo que es bueno que avancemos en la interpretación de estos resultados porque así avanzaremos en el conocimiento de nuestros pacientes. Recordaros lo que se comentaba anteriormente y esto es también un poco un resumen de que en la actualidad más de 40 genes se han asociado a diabetes monogénica. Es verdad que los fenotipos varían mucho. Hay pacientes que debutan en el momento del nacimiento, hay otros que debutan, clásicamente se ha dicho, en la edad de la adolescencia y por eso se puso el nombre de MODY, pero hoy en día podemos decir que una diabetes monogénica puede aparecer en cualquier momento de la vida, en cualquier edad, no en la adolescencia o no en el momento del nacimiento. Y otro concepto que digamos que la mayoría no excluye a excepciones es que siempre se ha dicho que las diabetes monogénicas pues tienen autoinmunidad negativa. Es verdad, la mayoría de ellas sí, pero cuando encontremos algunas cosas particulares pensemos que a veces también hay diabetes que aparentemente son tipo 1, pues porque vemos que tienen autoanticuerpos positivos y realmente pueden ser monogénicas. Aquí en la diapositiva, en la parte de la derecha, veis que hay algunos genes que se han descrito. Nosotros recientemente hemos hecho un estudio, hemos cogido un volumen de familias diagnosticadas en edad pediátrica y que tenían autoanticuerpos positivos y solamente tenían unas características que nos llamaban la atención, que había 3 generaciones. O que habían debutado en los primeros 2 años de vida. Y entonces, metiéndolas en un panel, hemos visto que algunas son monogénicas. Con lo cual, el primer concepto es que, evidentemente, la mayoría de las diabetes monogénicas tienen autoinmunidad negativa.
pero, ojo, no hay que ser dogmáticos nunca en medicina. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esta introducción me gustaría seguir introduciendo porque vamos a hablar un poco de secuencias y de interpretación de secuencias. Y me gustaría comentar un poco o recordar lo que es la estructura de un gen. Sabéis que un gen está compuesto por los exones, que es la zona codificante, por los intrones, que son la zona que está entre los entre los exones, perdona, y después lo que llamamos las zonas de splicing, o sea, la zona de unión del exón con el intrón. Lo digo porque después veremos los cambios en las secuencias, qué es lo que van a producir. Lógicamente también tenemos una zona no codificante, que es la región en principio promotora, que es la que hace que donde se pegan los factores de transcripción y hacen que ese gen se transcriba. Entonces, todas estas partes pueden ser importantes a la hora de hacer un estudio genético. Cuando nosotros nos planteamos un cambio en una secuencia, puede ser entonces en una región codificante, o sea, en los exones, o puede ser en la región no codificante. En la región no codificante, pues puede haber cambios en los intrones. En este momento, hoy en día, no se estudian generalmente los intrones, con lo cual sabemos poco de ello. Y desde luego no sabemos qué significado tiene cuando por alguna razón tú has estudiado un intrón, qué repercusión tiene en el fenotipo de un paciente. Hoy en día no lo sabemos, pero vamos a ver que con las nuevas técnicas de secuenciación hacemos análisis del genoma completo, y ahí vamos a incluir la secuenciación de los intrones, y ahí vamos entonces a ver variantes en esos intrones, y eso nos va a crear una duda. ¿Qué significado tiene? No lo sabemos. Podemos encontrar también cambios en la región promotora, y un cambio en una región promotora, pues yo no me gusta hablar de mutaciones, hablo de cambio, ya después le daremos patogenicidad o no. Un cambio en una región promotora pues va a hacer que un factor de transcripción no se pueda unir y entonces no se transcriba la proteína, o sea, ese gen no se transcriba. Bien, pues eso puede ser importante. Y por último, alteraciones en la zona de splicing o la zona de unión intrón-exón. Si yo, por ejemplo, hay un cambio en esa zona de unión y ese corte que se tiene que realizar para que se transcriban solamente los exones no se realiza, pues quiere decir que se nos va a transcribir el exón y el intrón que viene a continuación, con lo cual la proteína va a ser totalmente diferente y será una proteína más larga o diferente. Estos son temas que son importantes porque en la práctica clínica iremos avanzando y con estas nuevas técnicas vamos a encontrarnos con situaciones que hoy todavía no entendemos, como por ejemplo los cambios en el intrón. Pero centrémonos en las mutaciones o los cambios en las regiones codificantes. Hay cambios que sabéis que el código genético, algunos tripletes o algunos codones codifican para el mismo aminoácido. Quiere decir que un cambio en una base de datos, en una secuencia de un codón, puede no hacer cambio de aminoácido, con lo cual la proteína va a ser la misma. Ahí hablaríamos de un cambio que es silente. Posiblemente no es muy importante desde el punto de vista fenotípico. Tampoco posiblemente es muy importante y por eso hablamos de polimorfismos y de riesgos, pero realmente cambios en un aminoácido o en un codón que hace un cambio en un aminoácido que no es muy importante en la estructura de esa proteína, que no está en una zona de contacto con el receptor, etcétera, etcétera, pues puede que no sea muy importante y al final nos dé un fenotipo que no sea muy diferente al fenotipo normal. Frente a estos tenemos cambios ya un poco más significativos, que serían cambios en aquellos que son los que llamamos cambio de un aminoácido o de una base que hace que el codón se transcriba a un aminoácido diferente, y que puede ser más o menos importante. En función de esa importancia, pues tendremos una proteína más alterada y entonces un fenotipo más alterado. Los missense, las mutaciones missense o cambio de una base, pues realmente a veces no son fáciles de definir, pues porque no sabes muy bien qué impacto puede tener ese cambio o esa proteína, ese cambio en esa proteína. ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que queda ahí y a veces cuesta matizarlo. Tendríamos entonces los cambios que, eso sí que cuando encontramos un cambio nonsense o un cambio en la pauta de lectura, el frame seam mutation, que son cambios que ya cambian totalmente la proteína, pues ahí ya podemos decir, posiblemente este cambio sí que justifica el fenotipo que tiene este paciente. Con todo esto yo quiero decir que en función del cambio nosotros tenemos que extrapolar a ver qué cambio hace en la proteína
ese cambio, si puede ser silente, si puede ser un missense o si puede ser un nonsense o un frame shift, un cambio en la pauta de lectura. Y en función de eso, nosotros posiblemente son factores que nos van a apoyar la patogenicidad de ese cambio, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros, después veréis en los informes que ponemos, pues es un cambio nonsense, con lo cual es muy probable que sea la causa que produce la enfermedad. O puede ser un missense y bueno, pues ya veremos, veremos algunos ejemplos. Con respecto a los tipos de estudios genéticos, cuando nosotros planteamos un estudio genético también tenemos que saber qué es lo que queremos estudiar. Si nosotros queremos estudiar alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas o alteraciones epigenéticas. Y para eso tenemos tecnologías diferentes. Ya todos conocéis que para conocer los cromosomas pues están los cariotipos clásicos de toda la vida, pero para ver las alteraciones genéticas puede haber cambios de bases, cambios de nucleótidos, y ahí utilizamos la secuenciación, o las delecciones o inserciones o pequeñas duplicaciones que se pueden ver con la secuenciación, o cambios en delecciones importantes que a veces los métodos de secuenciación no nos sirven completamente, y entonces tenemos que utilizar otras tecnologías, como son, por ejemplo, el MLPA. Todo esto os lo pongo porque después veréis en los informes que de repente decimos, bueno, pues hemos hecho secuenciación o hemos hecho un MLPA. Esas son decisiones que hace el genetista y que decide qué tecnología utiliza en función de lo que vaya encontrando. Si yo, por ejemplo, estudio un gen y lo estudio por secuenciación y no encuentro nada, después digo, es que a lo mejor igual lo que hay es una delección muy importante de todo el gen, pues lo que tengo que hacer es completar el estudio con un estudio de MLPA y no pararme simplemente en la secuenciación. Por eso son cosas que uno tiene que ir dinamizando y tiene que ir cambiando. No voy a entrar con las alteraciones epigenéticas que se pueden ver por MLPA, por secuenciación, porque bueno, creo que complicaría demasiado el tema, ¿de acuerdo? Y entonces, si nos quedamos entonces que realmente para detectar cambios más o menos importantes tenemos la secuenciación y, por ejemplo, el MLPA para ver grandes delecciones, pues centrémonos en la secuenciación. Clásicamente, y estos son temas que los laboratorios de genética controlan perfectamente y que el clínico no tiene por qué controlar porque no es su función, pues tenemos la secuenciación clásica, digamos el gold estándar, que es la secuenciación Sanger. Lo que hasta ahora hacíamos era secuenciación Sanger, pero hoy en día las nuevas metodologías permiten ampliar los métodos y la cantidad de secuenciación. Y tenemos los nuevos métodos de secuenciación o la Next Generation Sequencing, la secuenciación masiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la secuenciación Sanger? Pues es lo que hemos hecho toda la vida hasta ahora, que íbamos secuenciando un gen y si en ese gen no encontrábamos nada, porque fenotípicamente nos parecía que era ese gen, pues pasábamos al siguiente y así progresivamente hasta los 40 genes que hoy en día se pueden definir. Y al final de todo eso habíamos hecho 40 secuenciaciones para, en el mejor de los casos, encontrar alguna mutación o quizás no encontrar nada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué limitaciones tiene una secuenciación Sanger? Que es lenta, tienes que ir un gen, después otro gen, que es caro, porque claro, tienes que multiplicar el coste de cada uno de los genes que vas secuenciando, y que después, con esa tecnología, como tú vas a genes ya conocidos, genes candidatos, pues evidentemente no vas a encontrar nuevos genes desconocidos o que no se han sospechado o descrito previamente. Frente a esa tecnología, que es la clásica, tenemos la secuenciación masiva, que son la secuenciación de paneles. Nosotros, esos 40 genes, lo que hacemos es secuenciarlos todos juntos. De un plumazo, en una reacción de secuenciación, estudiamos los 40 genes. Y a partir de eso, después analizamos cada uno de los genes. Pero claro, estamos abaratando 40 veces el coste de un estudio Sanger que hacíamos previamente. O podemos hacer una secuenciación del exoma completo. ¿En qué diferencia tiene? Que el exoma completo vamos a secuenciar todos los exomas de todos los exones de todos los genes. O podemos ir al genoma, en el cual nosotros vamos a secuenciar todos los exones y todos los intrones, o sea, todo el genoma. Todo esto nos va a dar una cantidad de variantes, una cantidad de información genética que hay que analizar, que en principio acorta el tiempo de diagnóstico, pero como tenemos muchísimos más datos, a veces nos puede complicar. Quería
ver las ventajas de cada una de estas técnicas de secuenciación masiva. Generalmente lo más estándar son la secuenciación de panel de genes. Es barato, no tenemos que ir gen por gen, es rápido porque son genes ya conocidos en los cuales ya conocemos perfectamente qué relación tienen con la enfermedad y, bueno, pues no tienes hallazgos muy raros. Tiene el inconveniente de que solo estudiar los genes conocidos. Si yo estudio con un panel de genes, nunca voy a descubrir un nuevo gen. Eso lo tengo solucionado cuando yo hago un exoma o un genoma, que puede identificar nuevas variantes en genes que nadie ha descrito previamente. Cuando nosotros comparamos un exoma con un genoma, es mucho más barato el exoma, con lo cual digamos que sería de primera intención antes de meternos en un genoma. Tiene la desventaja del exoma y sobre todo el genoma que vamos a encontrar un volumen de variantes y después lo veremos que nos pueden complicar el análisis. O sea, tenemos muchísima más información que tendremos que después analizar. ¿De acuerdo? En cualquier caso, de la secuenciación clásica Sanger, en este momento lo que es mucho más práctico es ir a la nueva secuenciación, a la secuenciación masiva, y lo que está indicado como primer planteamiento de estudio genético hoy en día, en este momento, es la secuenciación de panel de genes. Si no encontramos nada, pues se podría hacer un exoma. Y ya en plan ya investigación, en casos más muy concretos, ya de forma muy especial se podrían hacer secuenciación de exoma. Pero yo me quedaría con un panel de genes o como mucho con un exoma completo. ¿Y por qué digo que me quedaría con cualquiera de los dos? Porque es verdad que el panel de genes me va a solucionar la mayoría de nuestros pacientes, por ejemplo, con diabetes monogénica. Pero la diferencia es que el exoma me puede sacar genes que yo no conocía previamente asociados a la diabetes monogénica. Y si nosotros razonamos un poco, decimos, bueno, pues si la parte económica no es muy diferente y tengo un buen análisis informático que me permita analizar bien los datos, igual me interesa más hacer un exoma y solamente en un primer análisis analizar aquellos genes que son conocidos. ¿Que no encuentro nada? Pues por el mismo precio sigo analizando aquellos genes ya no, en los que no se han descrito mutaciones. Quiere decir que, bueno, son planteamientos diferentes, pero bueno, digamos que en la práctica clínica hoy en día lo que hacemos son paneles de genes, aunque se podría plantear un estudio del exoma analizando solamente los genes candidatos y dejando para una segunda fase el análisis ya de otros genes posiblemente candidatos. Pero fijaros que toda esta evolución nos complica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacíamos una secuenciación Sanger, encontrábamos una variante y pensábamos, pues esta es la mutación, ya está, y ahí no pensábamos más. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un exoma y veremos un ejemplo, pues nos encontramos 300.000 variantes. ¿Y cuál de esas 300.000 variantes tenemos que es la que es causante de la enfermedad? Bueno, pues para eso tenemos que utilizar la bioinformática. Tenemos que llegar a saber o prever cuál es la causa, el cambio patogénico. Y para eso tenemos pues todo un procesamiento de datos, una detección de variantes, un análisis de variantes, o sea, una serie de programas. Tenemos que hacer filtros bioinformáticos, filtros técnicos, filtros analíticos, la relación genotipo-fenotipo. Por eso es muy importante que la genética la hagan gente que sepa de esa enfermedad, porque si no, no puede relacionar la relación genotipo-fenotipo. Y después hablaré que es muy importante la relación entre el genetista y el clínico, para intentar llegar a dilucidar de todas esas variantes que tú has encontrado, cuál puede ser la causa. ¿De acuerdo? Fijaros, aquí en esta diapositiva aparecen cantidad de programas que se utilizan. Todo esto son medios bioinformáticos que te analizan para después llegar a el ejemplo. Con todo ello, al final, con todas esas variantes que nosotros tenemos, después de hacer todos los filtros y todos los análisis genotipo-fenotipo, pues llegaremos a la conclusión de que tenemos una variante patogénica o que es una variante probablemente patogénica o, como decía Marisol, una variante de significado incierto, o sea, que no sabemos si puede o no puede ser. O podemos decir que es una variante que pensamos que no es patogénica o que estamos seguros de que no es patogénica. Y todo esto son reflexiones que hacemos y que tendremos que ir completando. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo. Fijaros, por ejemplo, este paciente. Es un paciente
que nos llega con una diabetes neonatal permanente, que tenía un hipotiroidismo congénito y que tenía autoanticuerpos. Le hicimos una secuenciación Sanger y no apareció nada. Fuimos a los genes que en aquel momento conocíamos que eran asociados a diabetes neonatal. Después le metimos en un panel de genes, donde estaban todos los genes de diabetes monogénica, no solamente los de diabetes neonatal, y no apareció nada. Y entonces lo metimos en un exoma. Y fijaros que de un exoma, que hicimos el estudio del caso índice de su padre y de su madre, encontramos 300.000 variantes. Y de esas 300.000 variantes, después de hacer cantidad de filtros, nos quedamos con un gen candidato, que era el gen STAT3. Bueno, pues ahí definimos, se hicieron estudios funcionales que se ven en la parte inferior de la diapositiva y llegamos a la conclusión de que ese paciente tenía una diabetes monogénica de carácter autoinmune y que era debido a una mutación en el gen STAT3. ¿De acuerdo? Entonces, veis un poco cómo se complican las cosas, pero evidentemente necesitas un apoyo bioinformático para llegar a concluir que posiblemente ese gen es el gen STAT3. ¿Qué metodología al final tenemos que elegir? Y con esto ya voy acabando. Pues depende. Es fundamental, como decía, la relación entre el clínico, el biólogo molecular y el bioinformático. Un genetista, en mi opinión, no hace nada si no tiene el clínico al lado. A mí me gusta hablar mucho con los clínicos, revisar el informe, discutir con el clínico. Oye, mira, hemos encontrado esto, pero tú crees, y veremos después un ejemplo de esto. Es importante a la hora de elegir la tecnología, ¿qué voy a estudiar? ¿Un paciente o voy a estudiar 200 pacientes? El coste es importante y desde luego las infraestructuras con las que cuenta esa unidad de genética o ese laboratorio de genética, pues también es importante. Y todo eso pues varía. Por ejemplo, un laboratorio de diagnóstico hoy en día pues hace paneles y podría llegar a hacer exomas. Un laboratorio ya de investigación pues se puede plantear, además de los paneles y el exoma, lo mismo que los grandes centros de genómica, meterse ya en genomas, pero en esos casos ya necesitas un apoyo bioinformático importante. Y ya me gustaría ir acabando con una serie de ejemplos para que veáis un poco cómo interpretar los informes. Hay algunos que son muy sencillos y hay otros que son menos claros. Fijaros este informe. Este es un informe de un paciente que nos llega con una sospecha de diabetes monogénica y que era una diabetes supuestamente neonatal. Entonces, en el informe lo primero que aparece, aparte de los datos del paciente, las características de la muestra, quién lo envía, etcétera, etcétera, aparece la metodología del estudio genético. Y ahí podéis ver en la diapositiva que lo que se ha hecho, y esto es importante para que al final el clínico pueda saber qué se ha hecho a su paciente. Se ha hecho un panel de secuenciación masiva, ¿vale? Un panel de genes que permite estudiar las regiones exónicas e intrónicas flanqueando, o sea, las zonas de splicing, la zona de unión y intron-exón, de un panel de 69 genes. Y esto es importante porque yo puedo tener un panel de 69 genes y ahí puede haber otro grupo de investigación o otro grupo clínico que tiene un panel de 200 genes asociados o que potencialmente pueden dar diabetes monogénica. Y hay que poner qué genes son los que tú has estudiado, porque después, si no llegas a nada, es posible que quiera saber y por lo menos que ya el clínico sepa qué genes se han estudiado. Una vez que tú estudias, si encuentras algo, tienes que confirmarlo por la secuenciación Sanger, tienes que validar ese cambio que tú has encontrado por NGS. Y lo que encontramos en ese paciente que tenía una diabetes supuestamente neonatal, pues era un cambio que por las características que tenía era patogénica, era en heterocigosis y era en un gen que está descrito en un canal de potasio. Pues bueno, a continuación en el informe aparece la interpretación de esos resultados. Primero está la descripción de la tecnología, el resultado y ahora la interpretación. Y la interpretación, que uno se ha revisado la bibliografía, el genetista habla con el clínico y entonces llega a la conclusión, es una variante patogénica en este gen y esta mutación ha sido descrita previamente asociada a diabetes neonatal permanente y se pone el artículo, con lo cual evidentemente esto nos hace pensar que posiblemente esta es la causa de la enfermedad. Pero fijaros, por ejemplo, este otro informe, también una diabetes monogénica, que se hace la misma metodología, pero lo que tenemos es una variante de significado incierto. No llegamos a concluir. Y además, fijaros que no es uno de los genes estándares. Cualquiera de vosotros conocéis cuáles son los genes asociados a la diabetes MODY. Y sin embargo, nos aparece el cambio en un gen que es el PPAR-gamma. Claro, cualquiera diría, no hombre, ese gen me suena de la diabetes tipo 2. Claro, yo digo, pues sí, se parece a la de... pues igual es que realmente es una mutación en este gen, pero en un gen que no realmente es de los frecuentes en la diabetes monogénica.
Y entonces, bueno, pues vamos a la interpretación. Vemos que es una variante que cambia una proteína, que cambios en esa proteína se han asociado a diabetes con insulinoresistencia y a lipodistrofias parciales. Por eso en este momento hay que volver al clínico y decir, oye, hemos encontrado este cambio que yo no puedo definir si realmente esto es la causa o no, por eso lo pongo como variante de significado incierto, sea BUS. Mira a ver qué insulina tiene este paciente, mira a ver si tiene otro fenotipo. Y entonces ese diálogo clínico, biólogo molecular genetista, es el que llegamos al final a concluir. Y si no, pues acabamos diciendo, bueno, pues habrá que estudiar la segregación en el resto de los familiares afectos, habrá que ver qué interpretación tiene, si se segrega con el fenotipo de la familia, etcétera, etcétera. Y se nos queda como variante de significado incierto. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues el clínico tendrá que seguirlo, tendremos que seguir avanzando, algún día haremos un estudio mucho más profundo de otra serie de genes y bueno, es posible que cambie el diagnóstico o que se confirme que esa es la alteración. Fijaros, otro estudio que en este caso lo que se encuentra es una delección patogénica en heterocigosis, ¿vale? En un gen que es el HNF1 beta, que se asocia con otra serie de alteraciones y con quistes renales. Y en la interpretación, pues decimos, parece que es una delección en este gen, con lo cual parece que puede ser, pero nos gustaría saber o mirar a ver si existen anomalías urogenitales o alteraciones en la función renal, porque estos pacientes asocian. Por eso es muy importante ese diálogo clínico genetista. Y después, esto que se ha encontrado por secuenciación, hay que demostrarlo después por el MLPA. Y aquí tenemos el estudio de MLPA de este paciente, donde se confirma que efectivamente tiene una delección importante en este gen. Pero de nuevo es importante eso. Entonces ya concluyo diciendo que evidentemente los estudios con esta nueva metodología de secuenciación masiva es una herramienta muy poderosa que nos permite avanzar y tenemos una capacidad muchísimo mayor, pero tenemos que mejorar la capacidad de interpretar estas variantes y que tenemos que utilizar los algoritmos de análisis, todos los análisis bioinformáticos y la relación clínico biólogo molecular o genetista para llegar al diagnóstico final. Evidentemente, son herramientas todas estas in silico que tienen que asociar el análisis del clínico experto y, si fuera el caso, llegar a estudios funcionales. ¿Tenemos retos? Pues bueno, ver qué pasa con estas variantes de significado incierto. Como os decía, en este momento que estamos planteando hacer genomas, pues vamos a tener variantes intrónicas que habrá que darles un significado en algún momento. Es evidente que los costes se van reduciendo y bueno, pues sí tendremos que ir definiendo un poco todas estas cosas. Pero en resumen, a mí me gustaría decir que es fundamental que el genetista tenga un diálogo permanente con el clínico para realmente, si no están las cosas muy claras, intentar dilucidarlas en ese diálogo permanente. Y que desde luego la evolución clínica es lo que acabará confirmando el diagnóstico. Nada más. Muchísimas gracias, Luis. Desde luego, como siempre, consigues impresionarme y a poner bien la cámara. Bueno, menos mal que esto se ha quedado grabado para la historia, Luis. Ha sido precioso, porque además, como adelanté un poquito, es hacer sencillo lo complejo. Y he disfrutado mucho. En principio, no ha venido ninguna pregunta todavía. Yo animo a todos los que están conectados que hagan preguntas, que tenemos un panel no de genes, sino de expertos para preguntarles sobre todo aspectos prácticos de clínica diaria, de todos estos escenarios. Y les animo a hacer preguntas y bueno, el hecho de que esté grabado ya me da mucha tranquilidad, porque es verdad que no todo el mundo se puede conectar y hay presentaciones que merecen la pena ser vistas, porque me ha gustado mucho, Luis, felicidades. Bueno, pues ahora pasamos todavía a una zona más compleja, que además la presentación de Luis ha venido fenomenal, porque nos va a hablar ya no es una joven promesa, es una joven, pero no es promesa porque es una científica de tomo y lomo, como decimos aquí en Andalucía, que es Silvia Bonàs. Silvia Bonàs es
doctora en biología, ha hecho su máster tesis, en principio, pues disecando, ¿no?, de la arquitectura genética, sobre todo de la diabetes tipo 2, y últimamente incluso intentando bucear en esas zonas que ya ha adelantado Luis, que son las zonas no codificantes, tanto para diabetes tipo 2 como para la diabetes monogénica. Está trabajando en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, en el grupo del doctor Jorge Ferrer, pero tiene un currículum muy internacional. De hecho, tras su estancia en Boston, pues ha podido publicar con personas tan importantes en el mundo de la genética y de la diabetes como Miriam Hadler, José Carlos Flores, pues Chema Mercader, que es otro compatriota que está allí en el Blood Institute, y bueno, tiene una trayectoria pues corta pero brillantísima, y aunque empezó con su formación Juan de la Cierva, pues ya ha escalado pues grandes niveles, incluso con ayuda dentro de la plataforma Horizonte 2020. Así que sí que te toca, el reto es importante porque sí que tu tema es muy complejo, pero es que las cosas, como apuntaba Luis, la realidad es que suele ser compleja y de muchos colores, y hoy día tenemos herramientas que nos permiten acercarnos un poquito con más rigor a la complejidad. Así que Silvia, tienes 20 minutos en los que necesites y estamos atentos, así que adelante. Muchas gracias, y primero de todo quiero agradecer que me habéis dejado participar en esta monografía. Intentaré brevemente dar un resumen muy básico de los avances en la genética de la diabetes tipo 2 y después algunas pinceladas de cómo lo podemos aplicar de una forma práctica en la clínica. Primero de todo me gustaría hablar de un concepto que es la arquitectura genética, que básicamente es fundamental para clasificar y caracterizar las enfermedades genéticas humanas. La arquitectura genética nos dice cuáles son y qué número las variantes causales genéticas que subyacen en una patología, como la diabetes tipo 2, nos explican cuál es su frecuencia alélica, si son variantes genéticas que son muy comunes en una población, por ejemplo, porque se han ido transmitiendo de generación en generación, o si por el contrario son variantes genéticas muy raras que, por ejemplo, solo se encuentran en unos pocos individuos de una familia. Relacionado con esto, la arquitectura genética también nos habla del efecto de si, por ejemplo, estas variantes genéticas causales contribuyen de una forma modesta o muy sutil a incrementar la susceptibilidad para la diabetes tipo 2, o si por el contrario son variantes con un efecto muy largo, como por ejemplo explicaba Luis, porque tenemos variantes o mutaciones penetrantes, y en este caso sí que hay una relación directa entre genotipo y fenotipo. Y finalmente, si hay un papel de los factores ambientales. Aunque lo definiré de forma muy binaria, como ya han introducido tanto Jesús como Luis, lo que vemos es que ahora tenemos muchos pacientes que forman parte de un gradiente que conecta estos dos como reinos. Muy rápidamente, primero quiero comentar sobre la arquitectura genética de las enfermedades monogénicas raras, o que tenemos ejemplo como MODY o la diabetes neonatal, que han comentado los compañeros previamente. Y estas, como el nombre indica, se caracterizan básicamente porque hay defectos genéticos en un solo gen, mayoritariamente, y estos defectos genéticos al final se basan en variantes que son muy raras en la población y son muy patogénicas, lo que decimos como penetrantes, porque la presencia de estas variantes genéticas que son patogénicas es suficiente para que se manifieste la enfermedad. En estos casos, las aproximaciones que han sido más útiles para identificar estas variantes genéticas causales que están perturbando de forma sustancial la actividad de un gen han sido los estudios de linkage en grandes familias. Este tipo de estudios lo que hacen es utilizar marcadores genéticos que nos localizan en diferentes partes del genoma. No hace falta que sean de mucha resolución, solo que localicen regiones del genoma en las cuales no haya mucha recombinación genética, porque de esta manera van a segregar a lo largo de las generaciones, y lo que queremos es ver aquel marcador que cosegrega con el estatus de enfermedad. Esto se puede repetir en muchas familias y acabar de cotar la región donde se encuentra esta variante altamente patogénica que está afectando la función de un gen importante, en este caso para este tipo de patologías.
Y además podemos después encontrar ahora con precisión estas variantes porque tenemos la secuenciación masiva. La otra gran arquitectura genética es la de las enfermedades complejas, como la diabetes tipo 2, o características complejas, como es la altura, el índice de masa corporal. La arquitectura genética aquí es totalmente diferente. Aquí es una arquitectura multifactorial porque hay un papel de los factores ambientales aparte de los factores genéticos. Y estos factores genéticos ya no son una sola variante, por ejemplo, rara y muy penetrante, con un efecto muy patogénico. Hablamos de centenares, por no decir miles, de variantes genéticas que son muy comunes en la población, son frecuentes, y que tienen un efecto o contribuyen de forma sutil a incrementar el riesgo o la susceptibilidad para diabetes tipo 2. Entonces, lo que hablamos son de enfermedades extremadamente poligénicas, y es esta poligenicidad lo que nos permite pensar de la diabetes tipo 2 en vez de una forma binaria, de una forma cuantitativa. Como tenemos tantos factores genéticos de riesgo, lo que tenemos al final es que en la población hay una distribución normal de todos estos factores genéticos y al final la diabetes tipo 2 es un proceso patológico en el cual hay un incremento del riesgo genético y en los extremos es donde se dan estos individuos que nosotros podemos diagnosticar como diabéticos. Eso no quiere decir que si tuviéramos la habilidad de ver todo el exceso que tiene, los podríamos detectar con antelación. Otra derivada de aquí es que a cada una de estas variantes genéticas de riesgo, que son comunes, no tiene valor diagnóstico, porque ninguna de ellas es suficiente para que se manifieste la enfermedad, ya que tienen efectos muy, muy, muy pequeños. Entonces ya podéis anticipar que aproximaciones como los estudios de linkage evidentemente aquí no han sido útiles para identificar este tipo de variantes y la aproximación que sí que nos ha sido útil son los Genome-Wide Association Studies o estudios de asociación a gran escala, que lo que hacen es usar grandes grupos de casos y de controles y testear si hay diferencias en las proporciones alélicas de una posición polimórfica o lo que denominamos SNP, y que sean significativas. Por ejemplo, en este caso vemos que en el grupo de casos por ese SNP el alelo G es mucho más frecuente en casos que no en controles. Esto lo podemos medir estadísticamente con una regresión logística para, por ejemplo, características binarias como diabetes tipo 2 o con una regresión lineal para características cuantitativas como es la altura o el índice de masa corporal. Pero la aproximación de GWAS aplicada sistemáticamente para toda la variabilidad, todas las variantes genéticas comunes que hay en el genoma, por ejemplo, usando arrays de genotipos y ahora paulatinamente vamos incorporando la secuenciación, nos han permitido identificar más de 200 regiones en el genoma que incrementan la susceptibilidad para la diabetes tipo 2. Eso demuestra la utilidad de los GWAS para identificar estas variantes de riesgo que tienen unos efectos sutiles y pequeños. Y eso no se suscribe solo a la diabetes tipo 2, sino que también ha sido válido para todas las características y enfermedades complejas. Y me gustaría terminar esta pequeña parte simplemente mencionando algunas cosas que hemos aprendido durante ya 15 años de GWAS, que no lo parece. Y la primera cosa es que si vemos lo que llamamos GWAS hits, es decir, las señales que primero identificamos porque son las que las señales más significativamente más asociada, lo que primero se dieron cuenta los investigadores es que estas pocas señales explicaban una parte muy pequeña de todos los factores genéticos que contribuyen a la susceptibilidad de la diabetes tipo 2 o a explicar las diferencias de altura que encontramos en una población. Eso lo que indicó es que necesitamos encontrar muchas más variantes genéticas a lo largo del genoma, aunque tuvieran cada vez efectos más y más pequeños. Eso nos indicó que la heredabilidad de las enfermedades complejas es mucho más poligénica de lo que esperábamos. Y plantea un reto. Bueno, en verdad plantea dos. Primero de todo, que al final cada una de estas variantes tiene mucho menos poder o mucho menos valor a nivel diagnóstico de lo que se esperaba porque tienen efectos mínimos y no nos permiten identificar individuos que tienen mucho riesgo genético de aquellos que no, cada una de ellas individualmente. Y además nos dificulta encontrar los mecanismos moleculares que están subyacentes que contribuyen a este tipo de patologías.
Pero lo que hemos identificado es que la heredabilidad de las enfermedades complejas se concentra en lo que llamamos regiones no codificantes del genoma, pero que son funcionales, porque regulan la expresión de los genes en tejidos, por ejemplo, que son importantes para este tipo de patologías. Por ejemplo, por diabetes tipo 2, se ha observado que las señales o las variantes de GWAS que se han identificado de riesgo se enriquecen en elementos reguladores distales de la expresión de los genes en los islotes pancreáticos, que es un tejido absolutamente relevante para la patología de la diabetes tipo 2. Y aquí me gustaría ligar con la última parte de mi charla, que es cómo podemos aprovechar estos resultados de GWAS, aunque parezca que tengan limitaciones por lo que respecta a su interpretación funcional, por ejemplo, para identificar nuevos genes dianas que puedan tener potencial para desarrollar nuevos fármacos. Como he dicho antes, las variantes identificadas por los GWAS que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 se concentran en regiones no codificantes que regulan de forma distal la expresión de los genes en tejidos muy específicos y que son relevantes para la patología, como islotes pancreáticos. Estos elementos de regulación distal, que llamamos enhancer elements, se caracterizan porque son secuencias de DNA de unos 300 o 1000 pares de bases que no tienen ninguna característica distintiva a nivel de secuencia que nos permite localizarlo, pero donde se unen factores de transcripción y que instruyen a una secuencia promotora, que antes explicaba Luis, para que active la expresión de un gen de una forma específica a nivel de tejido y temporal. La función de estos enhancer elements viene facilitada por una reorganización de la cromatina a nivel tridimensional que permite que aunque este elemento esté muy lejos del gen que regula, pueda interaccionar en el espacio tridimensional y activar la expresión de este gen, que imaginemos que es muy importante para la secreción de insulina. Como podéis anticipar, si tenemos una variante que está perturbando o alterando la actividad de este enhancer, lo que provocaría es una perturbación en la actividad, en la expresión de este gen, y eso podría contribuir a una patología como la de la diabetes tipo 2. La pregunta es, ¿cómo podemos identificar qué variantes están realmente impactando la actividad, por ejemplo, de un enhancer element y cuáles son los genes que realmente regulan? Porque, como veis, no tienen que estar linealmente próximos en el genoma. Estas son las grandes limitaciones que limitan el uso de las variantes de GWAS, porque no sabemos cuáles son las variantes causales, porque no tenemos un léxico para identificar a nivel de secuencia dónde están estos elementos reguladores, y segundo, porque los genes que realmente van a ser impactados a nivel de regulación no tienen por qué estar próximos en el genoma y no hay una relación directa para poder conectarlos. ¿Cómo identificamos variantes que tienen potencial de ser causales porque tienen un efecto regulador real? Primero de todo, aunque los enhancer elements no tengan una distinción a nivel de secuencia, sí que sabemos que hay marcas bioquímicas que caracterizan las regiones del genoma donde hay actividad enhancer en un tejido específico. Tenemos marcas que caracterizan cromatina accesible, como el ATAC, y otras marcas que por ejemplo, de modificaciones de histonas que nos caracterizan la actividad de los enhancers. Ahora tenemos la posibilidad de hacer estos ensayos bioquímicos a gran escala y en los tejidos diana que nos interesan, por ejemplo, en los islotes pancreáticos. Con estos mapas podemos identificar regiones que son enhancers y después ver que, por ejemplo, esta variante de riesgo que pongo en este ejemplo está dentro de uno de estos enhancers que está activo en islotes pancreáticos. Además, ahora tenemos la posibilidad de mirar, por ejemplo, la accesibilidad de la cromatina en islotes en más de un individuo, y si integramos sus datos genéticos podemos ver cómo la misma variante está afectando la accesibilidad de la cromatina en función del genotipo. Eso también nos permite dar más evidencia que esta variante realmente es causal porque está afectando la actividad de este enhancer de islotes pancreáticos. La segunda gran pregunta es identificar cuál es el gen diana. Para esto, ahora mismo tenemos lo que se llaman mapas de interacción de cromatina que nos indican cómo tridimensionalmente diferentes regiones del genoma están interaccionando en un tejido específico. Eso nos permitiría conectar este enhancer que hemos descubierto
donde se localiza nuestra variante de riesgo para diabetes tipo 2, con los genes que más probablemente está regulando. Además, ahora también somos capaces de mesurar la expresión de los genes en un tejido concreto, como los islotes, en centenares de individuos. Y esto nos permite, si integramos sus datos genéticos, de evaluar si la misma variante está asociada con niveles diferenciados de expresión génica, por ejemplo, por el gen CAMCA1D. Eso da más evidencia que este seguramente es uno de los genes afectados por esta alteración genética. Como os podéis imaginar, todas estas inferencias a nivel de cuáles son las variantes causales y los posibles genes diana tienen que ser validadas de forma experimental. Tenemos ahora técnicas de edición genómica como el CRISPR que nos permite evaluar si la deleción de un enhancer realmente afecta a los genes que hemos predecido, pero también podemos hacer deleciones a nivel de pared de base y ver si realmente esta variante es causal como hemos predicho. Finalmente, para terminar esta breve presentación, me gustaría terminar de explicar cómo esta extrema poligenicidad y estas variantes que vemos que por sí solas no tienen poder de diagnóstico porque contribuyen de forma muy pequeña a incrementar el riesgo para diabetes tipo 2, sí que las podemos utilizar en práctica clínica y como herramienta de medicina de precisión. Como Jesús os ha introducido previamente, tenemos una técnica que se llama Polygenic Risk Score. Esta técnica lo que hace es que en vez de ver o intentar diagnosticar si un individuo tiene mucho o poco riesgo genético utilizando solo una variante de riesgo identificado con los GWAS, lo que hace es intentar identificar cuántos alelos de riesgo tiene un individuo en particular por todas las variantes que tengan un efecto no nulo en la susceptibilidad, por ejemplo, de diabetes tipo 2. Entonces podemos agregar el efecto combinado de todas estas variantes y colocar cada uno de los individuos evaluados en esta distribución de riesgo genético. Las técnicas de Polygenic Risk Score nos han demostrado que son capaces de identificar un porcentaje muy pequeño de la población que se localiza en este extremo, que tiene un riesgo equivalente, por ejemplo, por enfermedades cardiovasculares o por diabetes tipo 2, de desarrollo, que es equivalente a una mutación que encontraríamos en las formas monogénicas y que es una mutación con un elevado riesgo. Y estos son los individuos que más se beneficiarían de identificarlos con lo más tempranamente posible y darles ya una intervención terapéutica. Y quiero simplemente darle una pequeña vuelta más al concepto de PRS y también resumir algunas de las cosas que Luis ha comentado. Que tanto Jesús y Luis he comentado. Como sabemos, la definición de diabetes engloba muchas trayectorias posibles. Tenemos individuos que, debido a defectos a la función de célula beta, acaban desarrollando alteraciones en el metabolismo de la glucosa, pero es que tenemos otros individuos que simplemente por una resistencia a insulina debido a la obesidad también acaban desarrollando estas alteraciones de glucosa, y es porque la definición de diabetes es demasiado generalista. Como os he comentado antes, tenemos los modelos de PRS que nos permiten predecir qué individuos tienen más riesgo. Aquí, como podéis ver, cuando más riesgo genético mesurado con el PRS hay, y podéis ver en este extremo, más capaces somos de identificar individuos que son realmente diabéticos. Es una forma de medir la capacidad de predicción de un modelo de PRS. En nuestro laboratorio lo que pensamos es, ¿y si, por ejemplo, solo cogiéramos variantes que identifican la función de célula beta, por ejemplo, que participan en la regulación transcripcional y solo hacemos un PRS con ellas? ¿Nos identificarán un tipo de diabéticos, por ejemplo, estos de aquí, donde su riesgo o su patología es debido solo a los defectos de la función de célula beta? Y esto es lo que hicimos. Intentamos predecir el riesgo para diabetes solo utilizando una ínfima parte del genoma que está en estos elementos enhancers que regulan la actividad transcripcional en islotes. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando nos focalizamos en estos valores extremos de PRS, utilizando todas las variantes o solo utilizando aquellas que participan en la identidad de la célula beta,
vimos que este último modelo era extremadamente predictivo de diabetes tipo 2 y estaba asociado a diabetes tipo 2 en un perfil muy concreto de individuos, en el perfil que parece, porque tiene menos obesidad y un diagnóstico más temprano, a cuando suceden mutaciones en factores de transcripción específicos de islotes que dan un diagnóstico mucho más temprano y la no presencia de obesidad, por ejemplo, en MODY. Esto nos indicó que los PRs se pueden estratificar y nos permitirían capturar individuos en los cuales la trayectoria patológica es debido a deficiencias en mecanismos moleculares muy concretos. Y ya para terminar, he intentado resumir que mediante los GWAS hemos podido identificar centenares de regiones genómicas que incrementan la susceptibilidad de la diabetes tipo 2 y esto nos ha enseñado que las enfermedades complejas son mucho más poligénicas de lo que esperábamos, aunque esto nos dificulta encontrar los mecanismos moleculares subyacentes y, por ejemplo, desarrollar nuevos fármacos, sí que las herramientas de regulación genómica nos permiten identificar posibles genes diana. Y para finalizar, simplemente recordar que los Polygenic Risk Scores son una herramienta muy útil para capitalizar esta poligenicidad e identificar individuos que están a un elevado riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 o cualquier otra enfermedad compleja y que se beneficiarían de intervenciones terapéuticas más tempranas. Y para finalizar quiero agradecer primero de todo que me habéis invitado a esta monografía y también a todo mi grupo, especialmente a mi supervisor, el doctor Jorge Ferrer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. ¡Wow! ¡Qué profundidad! Hemos ido de lo más sencillo a lo más complejo y de la zona codificante a todo ese paraíso que nos está dando las zonas codificantes con los famosos enhancers, que ya acabamos poco a poco de ir entendiendo. En principio hay un par de preguntas. Yo quería preguntarle a los doctores Jesús Blanco y a Luis, pues el papel del HLA para diabetes tipo 1, ¿no? En el esquema de diagnóstico que has mostrado, Jesús, es verdad que el HLA no aparece por ningún sitio, el solicitarlo, ¿no? Sin embargo, es verdad que ya hay algunos artículos, ¿no? Sobre todo Lubison ha comunicado recientemente como algunas alternativas terapéuticas como son la inyección de análogos de GAT intragangliarmente, pues puede ser efectivo más en pacientes con un HLA característico que es el HLA de R3, ¿no? Entonces, yo sé que Luis es un defensor importante de solicitar HLA pues ante cualquier duda de que una diabetes pueda ser una diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, ahora mismo el papel del HLA en la diabetología de la tipo 1, ¿no? Silvia, lo siento, luego habrá preguntas para esos scores poligénicos, ¿no? No lo acabo de encontrar, es decir, debemos pedirle HLA a todas las personas con diabetes tipo 1 en la que el diagnóstico no está claro. A ver, ¿qué me podéis contar, Jesús y Luis? Ahí, a la limón. Bueno, yo respondo directamente. Vamos a ver, yo creo que todo ayuda. En medicina no tenemos que ser absolutos, pero creo que es útil. Creo que es útil. Yo, fijaros que he dicho que la diabetes monogénica es casi siempre no autoinmune, no tiene autoanticuerpos, pero hay excepciones. Entonces, en ese mismo sentido, creo que el HLA te puede ayudar, te puede orientar, es un factor más, pero evidentemente no es absoluto. Nosotros, en un estudio que hicimos, pues unas personas que tenían diabetes monogénica tenían también HLA de riesgo. ¿Qué quiere decir? ¿Que puede ser que tenga dos tipos de diabetes? Puede ser. O que, vamos a ver, si el 25% de la población tiene DR3 o DR4, evidentemente alguna diabetes monogénica lo va a tener. Pero como grupo sí que te puede orientar. Yo creo que orienta, no es absoluto. Y creo que es bueno saber interpretar. Y si no lo pides nunca, nunca sabrás interpretar un HLA, como nunca sabrás interpretar un péptido C o nunca sabrás interpretar una insulina.
Marisol, si me permites, en la línea de lo que comenta Luis, y a veces haciendo un poco de pedagogía, de docencia con los residentes, le explico a los residentes que el HLA en tipo 1 es parecido al D-dímero en la trombosis. Quiere decir, nunca podrás usar para confirmar un tipo 1, porque como dice Luis, el 25% de la población tiene un HLA de riesgo para diabetes tipo 1, pero muchas veces te vale para descartar. En aquel paciente dudoso, en aquel paciente que te salen los anticuerpos negativos, pero que tú sigues pensando que tiene una diabetes tipo 1, pero no estás seguro, el hecho de tener un paciente con un debut que quiera que sea de diabetes, pero con una autoinmunidad negativa y con un HLA no de riesgo para diabetes tipo 1, te permite descartar. Tiene un valor predictivo negativo muy alto. El valor predictivo positivo es bajo, porque esta es muy prevalente en la población, con lo cual nos pasa un poco como los anticuerpos, que es decir, el problema de pedir anticuerpos a todo el mundo es que te comes un 2,5% de positivos en la población normal, porque hemos definido la positividad por el percentil 97,5. Matemáticamente, el 2,5% de la población general tiene anticuerpos positivos. La probabilidad pretest nos tiene que valer mucho para discriminar a quién pedir anticuerpos, lógicamente, y a quién pedir HLA. Yo reservaría el HLA para pacientes, por ejemplo, con anticuerpos negativos en los que me estoy siguiendo planteando otras cuestiones, interpretando que su valor fundamentalmente es ante un resultado negativo y no tanto ante encontrar un DR3 o un DR4. Muy bien, muy bien. Gracias. Ha llegado otra pregunta para Jesús Blanco. Dice, ¿cree que las diferencias entre edad de diagnóstico de diabetes tipo 1 y asociado con los diferentes mecanismos moleculares que pueden explicar una trayectoria de diabetes podría deberse a la influencia de mecanismos no tan asociados con el sistema inmuno, sino más bien con defectos en la función de la célula beta, siguiendo las evidencias recientes de un rol independiente de la célula beta en diabetes tipo 1? Sí, yo diría que tenemos datos que comienzan a apuntar por aquí. De hecho, este endotipo 2 parece menos inmunomediado de alguna manera que el endotipo 1 y en esta característica menos inmunomediada toca rellenar todo ese resto de fisiopatología con algún otro mecanismo y parece que estas características intrínsecas a mecanismos moleculares de la célula beta podría ser un papel. Siempre hemos dicho que la diabetes tipo 1 es una diabetes de un doble impacto, ¿no? El impacto de la predisposición genética más un segundo impacto que nunca hemos llegado a identificar. A mi juicio, quizás esta falta de identificación del segundo impacto siempre ha venido mediada porque buscábamos un impacto que lo justificase para el 100% de nuestros pacientes, cuando quizás tengamos diferentes impactos en diferentes pacientes y entre ellos posiblemente este endotipo 2 menos inmunomediado pudiese tener más características en peculiaridades de la fisiología de la célula beta y no tanto en esa predisposición a alteraciones inmunes. Por tanto, me queda lógicamente no claro, pero comenzamos a tener indicios de que esa línea puede ser plausible. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio no han llegado más preguntas y si os parece cada uno, Marisol, podéis... creo que Silvia tenía alguna otra. Sí, sí, la anterior era mía. Yo tenía una pregunta y es que las clasificaciones actuales en monogénicas, MODY, T1D y T2D, teniendo en cuenta que al final son trayectorias moleculares lo que nos interesan, ¿creéis que cambiará la forma de definir las enfermedades y que serán más definiciones basadas en otras medidas ómicas que nos midan exactamente cuáles son los posibles defectos moleculares y no tanto estas definiciones más clásicas? Porque hasta T1D ya vemos que hay un espectro, hay un gradiente molecular y lo mismo con T2D, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hoy estamos hablando sobre todo de genética, pero evidentemente hay otros factores, otras ómicas que nos pueden ayudar a definir. Pero incluso en la diabetes, yo estaba comentando con Jesús que nosotros hablamos de diabetes monogénica y yo tengo la sensación de que tenemos que hablar de diabetes oligogénicas, o sea porque cuando nosotros tenemos una mutación en un paciente, en la misma familia, otro paciente que tiene un fenotipo un poco diferente, ¿a qué se debe la expresión variable? Posiblemente hay un gen importante, pero después hay otros genes que inciden en modular ese fenotipo. Creo que evidentemente las cosas tendemos a simplificarlas, pero posiblemente hay otros marcadores, como tú dices, bioquímicos, otros ómicos
metabólicos que nos pueden ayudar por un lado, y por otro lado las genéticas. Por ejemplo, no hemos hablado nada de expresión variable o de penetrancia incompleta. ¿Por qué? Porque estudiamos familias con 3 generaciones, pero cuando estudiamos un caso aislado y vemos un cambio y vemos que los familiares tienen el cambio y no tienen la enfermedad, ¿qué es? ¿Que no se segrega y entonces no es la causa, o que hay una penetrancia incompleta como se conoce en otras enfermedades? Todo esto iremos aprendiéndolo, ¿eh? Yo diría que la reflexión de Silvia es muy oportuna, ¿no? De hecho, a veces estas charlas las terminaba con aquello de lo que conocemos a día de hoy es nuestra principal barrera para el futuro, y esto es aplicable a toda la ciencia, ¿no? A veces esta cuestión académica de clasificar pacientes según cajones desastres en enfermedades concretas no deja de ser un impedimento. Yo creo que en la clínica una de las peores cosas que nos puede pasar es clasificar como un paciente con diabetes tipo 2. Pues claro, tiene diabetes tipo 2 porque no tiene ninguna de las otras diabetes. Y no tiene ninguna de las otras diabetes porque no las hemos descartado, porque lo hicimos bien, porque no lo sé. Cualquier cosa puede ser diabetes tipo 2. Y lo que nos pasa muchas veces, ya no solo a nivel de investigación, sino a nivel incluso clínico, es que una vez que asignamos una etiqueta nos sentimos confortables con ella y cuesta cambiarla. Por tanto, el hecho de poder poner etiquetas que no tienen criterios de entrada lo peor que nos puede pasar para seguir profundizando en la fisiopatología. Y a nivel, digamos, de ciencia en general, evidentemente, jugar a romper estos dogmas de tipo 1, tipo 2, no me importa que sea. De hecho, un poquito de lo que quería expresar también en el estudio del grupo de Hatter, cuando hablaba del valor clínico del score de riesgo poligénico, no es tanto para subclasificar en tipo 1 en tipo 2, que no deja de ser una clasificación académica, sino al final para darle una traducción más clínica de deficiencia de insulina, o en este caso más fisiopatológica de qué vía, qué ruta está generando la diabetes del paciente. Y a partir de ahí podremos tener clasificaciones mejores, como si el oncólogo hablase de cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, cuando en el fondo a día de hoy están hablando de mecanismos moleculares que conducen a un cáncer independientemente del tejido en el que se está expresando, ¿no? Y el tratamiento va dirigido a los mecanismos moleculares, no va dirigido al tejido concreto, sino al mecanismo molecular. Sí, quizás, Silvia, yo creo que acabaremos haciendo informes como los oncológicos, ¿no? Cuando tú te lees un informe de un paciente oncológico, hoy día hay que saber mucho porque te habla de receptores, de variantes, de afectación de varios órganos, es decir, que no es un cáncer de pulmón hoy día, no, es un trozo así donde te define muy bien de qué tipo de cáncer es, ¿no? Entonces, yo creo que, Silvia, que en unos años seguramente nuestros informes de diabetes serán un trocito así, con mucha información que nos permitirá hacer un tratamiento de precisión como hoy día hacen los oncólogos. Y en ese sentido, contar con vosotros esta tarde, pero la verdad es que ha sido un lujo para con la excusa de presentar la monografía, pues echar una tarde genética, ¿no? Si queréis, no han llegado más preguntas también, porque el tema es denso y lo habita con tanta precisión que cuesta trabajo, pues yo creo que sedimentar tanto conocimiento nuevo para muchos clínicos, porque es un conocimiento que al clínico de batalla le viene un poco lejano, y ese es el objetivo de la monografía, ¿no? Acercarle al mundo de la genética, que hoy día es imprescindible. Si queréis, podéis despediros formalmente cada uno por el orden de aparición, y luego yo haré una despedida final de la webinar con algún mensaje que queráis dar o con las gracias, lo que deseéis, ¿de acuerdo? Empieza en principio Jesús, ¿no? ¿Te parece, Jesús? Sí, yo simplemente comentar que el objetivo de estar aquí hoy era animar a todos los oyentes y a todos los que, aunque no nos puedan seguir en directo, lo conozcan en algún momento, a descargar la guía, a leerla, a ampliar su conocimiento y a intentar llevar estos avances y estas nuevas ideas a la práctica cotidiana y a seguir pensando que la diabetes requiere un cambio para adaptarla al siglo XXI. Es decir, y esto vendrá en parte por la genética, aparte de otras muchas disciplinas, pero la genética será muy importante en este papel. Gracias a todos. Le toca a Luis Castaño. Sí, yo decido insistir una vez más en que este trabajo es un trabajo de coordinación y de colaboración entre los distintos especialistas, y que todos son igual de importantes. Es muy difícil hacer una buena definición de una enfermedad si no trabajan los distintos especialistas juntos, discuten mucho, reflexionan mucho sobre los casos no evidentes, y posiblemente esa colaboración sea la que
permita resolver los casos o llevar a la evolución del caso y que tarde o temprano acabaremos aclarando. Silvia, aprovecha para decir lo que quieras. Muchísimas gracias por dejarme participar y esperamos que en la próxima monografía algunos de los retos que hoy hemos planteado pues hayamos podido avanzar un poquito más. Seguro, con investigadores de nivel como tú, seguro. Bueno, pues ya nos despedimos de todos los que habéis participado en este webinar, haciendo el esfuerzo de destrozar parte de la tarde. Muchísimas gracias a los que estáis ahí, incluso a los que lo vais a ver enlatado, que desde luego lo recomendaremos, porque hemos caminado esta tarde, como diría, creo que fue Einstein, a hombros de gigantes, ¿no? Ha sido maravilloso contar con vuestra participación, que además ha ido de lo más sencillo, entre comillas, lo más clínico, hasta bucear en los tipos de análisis genético y hasta en que de pronto hay una zona que se llama enhancer, que no codificaban nada y que parece ser que son muy importantes, como son los detalles y las pequeñas cosas, ¿no? Yo no quería ya dejar de despedirme sin agradecer de nuevo a la SED, a AstraZeneca, a los miembros del grupo, a todos y cada uno de los autores y especialmente al doctor José Carlos Flores, que no tuvo ningún reparo en, desde el minuto 1, decir que no le importaba prorrogar nuestra monografía y con un prólogo súper optimista y animando a que en España y dentro de los sistemas sanitarios públicos en general, pues tenga cabida la implementación de una medicina de precisión de forma coste efectiva. En principio tenemos el IMPACT, que es una estrategia política, y creo que la diabetología en España tiene que aprovechar este impulso con sus líderes, entre todo el doctor Ferrer, en el equipo en el cual tú estás, con Luis Castaño, con Jesús, para aprovechar pues, todos los euros que se puedan traer para casa, para la diabetes, para desarrollar todo este conocimiento que, como todos habéis apuntado, pues no tendrá nada que ver la diabetes que vamos a hacer dentro de unos años. Así que, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la red, ¿vale? Buena tarde y gracias. Adiós. Hasta luego.